Soy Irene Vallejo, escritora, filóloga, enamorada de las palabras. Bienvenidos a Imagina el Mundo. Cuando inicio un nuevo libro, siempre tengo la sensación casi física de atravesar un umbral, porque creo que leer nos transporta a otra dimensión, donde la temporalidad depende de nosotros. Es un universo paralelo del que entramos y salimos con absoluta libertad. Y por eso me gusta tanto esa anécdota que relato en El infinito en un junco, cuando San Agustín vio por primera vez a una persona leer en silencio, que era el obispo San Ambrosio, y él, que estaba acostumbrado a la lectura en voz alta, de repente observa a alguien que está leyendo y dice: está físicamente cerca de mí, pero al mismo tiempo está en un lugar en el que no lo puedo alcanzar. Para mí es esa sensación de libertad, de entrar a un universo que existe solo en ese momento de intimidad entre la letra y la lectora, entre la mirada y los ojos que hacen sonar una voz, que le devuelven la vida a unas palabras, pero que solo existen ahí y son inalcanzables para cualquier otra persona. Casi parecería magia si no estuviéramos tan acostumbrados a eso. Generalmente cerrar un libro para mí significa una cierta sensación de orfandad, porque me he acostumbrado a esos personajes. A algunos de ellos casi llego a considerarlos personas cercanas o amigos o casi familia, y pensar que ya nunca sabré cómo siguen sus vidas, qué es de ellos. ¿No? Es una sensación extraña. Por eso muchas veces cuando un libro me gusta mucho empiezo a dosificarlo. Ya no lo quiero leer con el apetito ávido de las primeras páginas o los primeros capítulos, sino que empiezo a ralentizar el ritmo precisamente para saborearlo, para degustarlo y para evitar que se acabe demasiado pronto. Sí, realmente cuando yo empecé a escribir El infinito en un junco, creía que mi amor por la lectura y los libros me convertía en una persona rara, extravagante, ligeramente anacrónica, y que el resto del mundo, la mayoría, no compartían esa pasión desmesurada mía por las letras. Durante toda la vida he sido la rara en el colegio, en la universidad, ¿no? Esa extraña apasionada de las palabras y de los libros, pero nunca había encontrado personas que compartieran ese afán con mi misma intensidad. Y al escribir este libro, para mi sorpresa y enorme incredulidad, salió a la superficie una gran comunidad mundial de personas tan excéntricas como yo, lo cual me hizo por primera vez dejar de sentirme extraña y rara y darme cuenta de que existía esa cofradía a la que yo llamo mi tribu del junco. Y es cierto que durante el confinamiento, a través de las redes sociales que tanto demonizamos, muchas personas lectoras nos comunicamos, nos recomendamos lecturas, hablamos de libros que de alguna manera expresaban la emoción de esos tiempos extraños, y empecé a sentir que se cimentaba una comunidad y que dentro de esa soledad del encerramiento había vasos comunicantes con otras personas que también encontraban refugio en la lectura. Y eso ha seguido creciendo después. Y lo que más me sorprende, para ser sincera, es la forma en la que las personas que acuden a mis firmas de libros sienten que, aunque seamos completamente desconocidos, ya existe un vínculo emocional entre nosotros. Porque la persona que ha escrito un libro que te emociona
o se convierte en una lectura importante en tu vida, ya es alguien casi rozando la intimidad. Y la sensación de cómo esas personas me hacen confidencias, comparten conmigo experiencias y emociones relacionadas con los libros o la lectura, como si yo fuera una vieja amiga. Y eso es entrañable, porque muchas son personas en realidad tímidas, pero hay entre quienes comparten un universo lector un vínculo muy profundo, hondo y misterioso. Aunque sea la primera vez que hablemos, nunca nos faltará esa sensación de confianza instantánea. No hay nada como un vínculo para quitar la timidez. Claro, y luego me cuentan muchos de mis lectores historias muy bonitas de cómo mi libro ha formado parte de sus vidas. Por ejemplo, una pareja en México me contaba que se enamoraron leyendo El infinito en un junco porque se lo regalaron mutuamente, y en sus primeras citas, esas en que no sabes muy bien cómo romper el hielo, comentaban el libro y así fue como se fueron enamorando, ¿no? O personas que me hablaban de que un ser querido estaba leyendo el libro y falleció por la pandemia, y entonces ellos leyeron el libro para continuarlo o terminarlo en su nombre, y de alguna manera se sintieron cerca de esos ausentes a través de la lectura, ¿no? Son realmente experiencias muy profundas alrededor de los libros. Quiere decir que para nosotros no son meros objetos, sino que tienen una densidad humana muy profunda. Es curioso cómo nos relacionamos con los libros de una manera que incluye todo nuestro bagaje de memoria, de emociones, de recuerdos. No es una experiencia en absoluto anodina la lectura. Nos embarga, nos emociona, nos transforma, e incluso de algunas lecturas tenemos recuerdos más nítidos que de ciertos periodos de nuestra propia vida. Yo combato con vehemencia esa idea de que los jóvenes están abandonando la lectura. No es así. En España siempre consulto esas encuestas de hábitos lectores que demuestran que de hecho la franja de población que más tiempo dedica a leer son los niños y los adolescentes y jóvenes, mucho más que los que habitualmente les reprochamos su alejamiento de los libros. Por otro lado, yo que soy muy activa en redes sociales, veo que hay muchos canales, tanto en TikTok como en Instagram, donde gente muy joven, incluso a veces casi niños, comparten sus lecturas, hacen sus propias recomendaciones. Además, suelen mostrar o fotografiar libros de papel, no libros electrónicos, lo que quiere decir que no hay una oposición de formatos, sino que conviven con absoluta naturalidad. Y sí, yo pienso que los libros electrónicos son libros en todos los sentidos, y que cuando narramos o escribimos reseñas y las compartimos a través de Internet, estamos haciendo una actividad completamente literaria. Las redes nos invitan a narrarnos a nosotros mismos, y en este ejercicio yo veo cómo se despierta la creatividad de muchas personas jóvenes que tienen enorme ingenio, que saben autoparodiarse, que construyen ya casi ficciones sobre su propia vida, crean personajes. En realidad, los seres humanos somos criaturas sedientas de historias. Siempre tenemos el deseo de que alguien nos cuente una buena anécdota, un buen chiste, que contarlos bien es muy difícil. Alguien que se exprese con gracia, sabe seducir e inmediatamente se hace con el protagonismo de las situaciones sociales. Seguimos siendo enormemente sensibles a la oralidad y al atractivo de la palabra bien utilizada y envolvente.
Y sí, es así, lo siento vivo todavía en todas las generaciones y en esta biblioteca Mario Vargas Llosa en la que estamos me viene a la memoria aquella memorable declaración que hizo Mario diciendo que haber aprendido a leer fue uno de los momentos más importantes de su vida, tal vez el más decisivo. Y creo que eso sigue siendo así en nuestras vidas hoy, incluso en el mundo hipertecnológico, donde todavía se escribe mucho, donde todavía se lee y donde yo creo que el pesimismo se rebate a sí mismo, entre otros motivos, por evidencias tan palpables como el público multitudinario de los festivales y las ferias del libro, muchos de ellos jóvenes, y también el florecimiento de los clubs de lectura, que aparecen también en colegios, en institutos, y donde los niños y las personas jóvenes también se acostumbran a hacer sus propias críticas literarias y relacionarse de una manera muy crítica y autónoma con la lectura. Eso me gusta porque creo que la forma en la que a nosotros, a mi generación, nos enseñaban a leer era, digamos, más reverente. Y ahora me gusta esa irreverencia que veo en la juventud y ese criterio que van formando paso a paso, lectura a lectura. A veces, como cuento en El infinito en un junco, es cierto que hay una caricatura, sobre todo de la bibliotecaria mujer, con su moño tirante, ¿no? Con su aspecto de señorita Rottenmeier, mandando callar a todo el mundo, la bibliotecaria vinagrada y antipática. Y esa figura aparece constantemente en la cultura popular, asociada a una visión todavía muy desconfiada y reticente de la presencia de las mujeres en el mundo cultural. En cambio, para mí, la realidad era completamente la contraria. Mi madre, de joven, quería ser bibliotecaria y no pudo serlo. Su familia insistió que estudiase Derecho, pero me transmitía tanto amor por esa profesión que ella había querido que fuera la suya, que yo de niña me hice una de esas concepciones arbitrarias de la infancia, en la que pensaba que el mayor afán de todo el mundo era convertirse en bibliotecario, que esa era la aspiración máxima que podía tener una persona. Y qué sé yo, las celebridades, los cantantes, los políticos eran todos bibliotecarios frustrados que no habían podido llegar a ejercer. Y con ese espíritu es con el que yo empecé a relacionarme con los bibliotecarios que tenía a mi alrededor. Claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutar un ambiente o un acceso propicio a los libros en su propia casa, en su hogar, en su familia. Las bibliotecas son esos espacios donde se igualan las diferencias sociales, donde se abren oportunidades y donde se brindan accesos al conocimiento, a la sabiduría, al arte, a la creatividad. Por eso son lugares profundamente democráticos, cívicos. Yo creo que de alguna manera representan el ágora del mundo contemporáneo, porque en nuestras sociedades de hoy hay pocos lugares que abran sus puertas a todo el mundo sin necesidad de que se consuma. Por tanto, no hay nadie que quede excluido. Todo el mundo será recibido, incluso personas sin techo, incluso migrantes. Y la biblioteca es además un espacio donde se ayuda a todo el mundo. Quien no tiene la oportunidad de estudiar en su propia casa encuentra un lugar con silencio, con libros, propicio y hospitalario. Las personas que necesitan ayuda van a encontrarla allí. Se favorece la creación de comunidades, se organizan eventos, se fomenta la lectura de los niños, de los jóvenes, se comparte la memoria, se crean relaciones intergeneracionales. También es una puerta abierta a la información, puesto que ahí hay periódicos, revistas. ¿No? Creo que es verdaderamente como
como un jardín ciudadano, un verdadero y auténtico jardín de la ciudadanía. Sí, el inventor de viajes incluye, además de una historia de aventuras, una reflexión sobre la naturaleza de las ficciones, que en realidad bebe de La verdad de las mentiras de Mario Vargas Llosa, donde él reflexiona precisamente sobre esa condición mentirosa, pero no engañosa, de las historias inventadas. Y me parecía interesante también un poco introducir a los niños en esa reflexión, hacerlos autoconscientes del acto de leer y de inventar y de entrar en una narración ficticia. Y me parece que es interesante insistir en eso. Son una clase muy particular de mentiras, mentiras que no intentan engañar, mentiras yo las llamo para jugar y divertirse. No son ciertas, pero de alguna manera, a través de esas historias, podemos alcanzar ciertas verdades que a veces en la literalidad de la vida cotidiana son más difíciles de abordar. Entonces, de una forma extraña y misteriosa, la mentira se vuelve una herramienta para explorar también verdades sobre el ser humano. Y me parece además importante destacarlo en esta época, en un cuento infantil, porque los celulares, las pantallas, tienden ahora a fomentar un entretenimiento muy pasivo, en el que todo está ya elaborado, los vídeos, las imágenes, las reflexiones, las narraciones, mientras que la lectura todavía nos pide una participación muy intensa, muy activa, y eso se nota cuando se hacen escáneres del cerebro de una persona leyendo, está completamente activado, ¿no? Es como un Big Bang de luces que se encienden porque todas las áreas están descifrando el lenguaje, están movilizando pensamientos, emociones. Y en los niños la imaginación es la creatividad de los adultos. Y creo que además fomenta la alegría. Es una protección frente a la rutina, al aburrimiento, a la pena, ser capaz de crear, de imaginar, de salirte por una calle tangente de las realidades que muchas veces nos asfixian, es una habilidad maravillosa que podremos seguir ejercitando toda la vida. Y por eso este inventor de viajes es un cuento, pero además es una toma de postura ferviente y entusiasta por ese ejercicio de la imaginación en la literatura y por defenderla frente a esa aparente acusación de no servir, de no ser útil, de no ser verdadera o de no ser auténtica, o incluso a veces de no tener relación con la vida. Pero en este cuento, con una serie de elementos de nuestra vida cotidiana, con unas alas de lechuga, con los corchos de las botellas, se crea un universo fascinante y arrebatador de criaturas como los cabalgabuitres, los ajoguerreros, los calabazapiratas, y es una invitación para que los niños se conviertan en esos inventores de viajes.